Todos por la reelección en 2019 está Martín Yebra para desarrollar este punto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas Sí, tardes. bueno, ayer tuvimos la primera elección del año, que fue el plebiscito, el polémico plebiscito de la provincia de La Rioja, que se convocó para aprobar o no la enmienda constitucional de La Rioja, en la cual le permitía al gobernador Casas ir por un nuevo mandato, a pesar de que, tal como estaba redactada la Constitución, lo tenía vedado. Bueno, esa elección terminó en un escándalo, en un pequeño escándalo que va a ir creciendo con el correr de los días, porque las dos partes no se ponen de acuerdo en cómo contar los votos. Ajá. Ya, primera situación Bien. bastante absurda de esa elección, porque... ¿Cuál es la diferencia que puede haber en contar votos? A ver. Bueno, se hace una enmienda constitucional que requiere un plebiscito. Sí. El partido de gobierno dice que para que el plebiscito sea... ¿Partido de gobierno provincial? provincial, Sí. del gobernador Sergio Casas, Sí. peronista, dice, para que la enmienda sea rechazada, Sí. el no tiene que sacar el 35% del padrón. Votos equivalentes al 35% del padrón total. No de los votantes, No de sino los del votantes. padrón teórico, De los, digamos. de los Sí. ciudadanos habilitados claro. a votar. Sí. ¿Qué dice la oposición? No. El sí de la enmienda, para que la enmienda sea aprobada, Sí. tiene que tener el 35% Bien. del padrón. Por supuesto que la elección en enero, una cosa rarísima, convocar una elección en enero, solo tuvo el 45% total de participación. Por ende, ninguna de las dos posiciones llegó a ese 35%. Todo esto parte de un artículo constitucional muy ambiguo que, por lo visto, se puede interpretar de una forma o de otra. Pero la Corte dio su veredicto. No, la Corte lo que hizo la semana pasada fue no aceptar un recurso de amparo de la oposición que decía suspenda esta elección, Sí, sí. porque se va a cometer un fraude o se está convocando de manera fraudulenta. Y debía, en teoría, convocarse junto con la elección general en la Además, provincia. Claro. además, eso no ocurrió, se hizo antes, la Corte dijo no es materia mía por ahora. Excepto Rosenkrantz, que dijo que sí, que se Exacto. podía fallar, sí. Exactamente, pero el fallo que se aprobó Claro. dijo Por ahora no. por ahora no es mío. Bueno, ahora que ocurrió, que además no se ponen de acuerdo en cómo contar los votos, que incluso trascendió algún audio de un diputado del partido del peronismo, del partido del gobernador, en el que confirmaba que se convoca una elección en enero cuando la gente está de vacaciones, justamente para que no pueda haber participación y para poder forzar esta interpretación de la ley. La cuestión es que ahora sí hay un plebiscito, el gobernador Casas y el tribunal, hoy el Tribunal Electoral de la provincia lo da por válido, dice yo puedo ser candidato y voy a intentar la reelección. Y bueno, la primera elección del año parte con esa polémica y te instala una de las cuestiones más curiosas que va a tener este año electoral, que es la fiebre por la reelección. En cada provincia. De las 24 provincias, contando las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, 17 gobernadores van a intentar la reelección. Nunca antes había pasado. Allí estamos viendo un mapa de la República Argentina. Contanos qué vemos, Martín, por favor. Vamos a ver, entre el verde y el rojo, digamos, de este mapa son las provincias que sus gobernadores actuales van a intentar la reelección. Bien. En total suman 17. Sí. Es algo que hasta ahora nunca había pasado. Lo máximo había sido en el 2011, en el apogeo de Cristina Kirchner, que 15 gobernadores habían intentado la reelección. ¿Y por qué? ¿Cómo interpretas este crecimiento en la voluntad reeleccionista de los gobernadores? Bueno, es un rasgo de lo que es el sistema político argentino hoy, ¿no? O sea, el que llega al poder no lo quiere soltar, incluso cuando eso le obliga a forzar la interpretación de la ley, en algunos casos de manera casi burda, como lo que hablábamos recién de La Rioja, y algunos otros casos que si querés ahora vemos de situaciones muy reñidas con la ley, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los rojos y los verdes? Bueno, los rojos los resaltábamos por una cuestión, tiene que ver con provincias en las que se generan situaciones polémicas. La Rioja, que contábamos recién. Río Negro también es otra provincia en la cual el gobernador quiere ir a un nuevo mandato, aunque ya lleva 2. Lo que pasa que al primer mandato llegó como vicegobernador. ¿No se considera eso? Claro, él llegó como vicegobernador, a los poquitos días de asumir
fue asesinado el gobernador, Carlos Soria, ¿te acordás? Claro. Y Alberto Bretilnec, que es que después fue reelegido como gobernador, dice, bueno, yo nunca fui reelegido como gobernador. Yo fui vicegobernador una vez, después fui gobernador, y como la ley dice que no puedo ser reelegido 2 veces, a mí no me reeligieron nunca. Claro, bueno, es una interpretación que seguramente se va a chocar en el corto plazo con una cuestión judicial cuando él oficialice su candidatura, aunque por ejemplo al gobierno nacional no le molesta tanto esta candidatura como la de La Rioja, pero alguien seguramente ya se está planteando y lo va a impugnar. ¿Por qué no le molesta tanto como el de La Rioja, Martín? Porque tiene una mucho mejor relación con él y porque creen que su candidato no está en condiciones de ganarla. En cambio, el otro candidato peronista, que es el hijo de Soria, justamente, Martín Soria, tiene muchas posibilidades de ganar con apoyo del Frente para la Victoria. Entonces, Bretilnec podría impedir que el Frente para la Victoria ganara esa provincia. En cambio, en La Rioja, el gobierno nacional tiene alguna esperanza de que la división del peronismo termine permitiéndole ganar a un candidato propio. Es decir, que desde el gobierno nacional el planteamiento en contra del plebiscito de La Rioja no es solo por un cuidado de las instituciones de la democracia, sino también por una estrategia política. Hay un interés político, lo que pasa es que es tan flagrante la violación de la Constitución. De hecho, hubo 2 plebiscitos anteriores en La Rioja, basados en esta misma legislación, que se interpretaron exactamente al revés. Ah, está bien. ¿No? Hay un precedente en la manera de interpretarlo. Hay 2 precedentes, no es que... O sea, si bien es ambiguo, hay un precedente, ¿no? Y es muy curioso que se interprete de esta manera. Se están forzando la letra y los precedentes. Exacto. Seguimos entonces marcábamos otros casos polémicos. El de Santa Cruz, ¿no? El de Santa Cruz que llegó a la Corte terminó aprobándolo, que es el de la ley de lemas, sistema que ya casi, bueno, es el último caso que nos queda en el país de un gobernador que puede ser elegido sin tener la mayoría de los votos, con la suma de otros candidatos de su mismo partido, ¿no? Y eso es lo que pasó con Alicia Kirchner en el 2015, que ganó la elección cuando había un candidato opositor que había tenido más votos que ella, pero a ella se le sumaron los votos de sus competidores internos. Martín, dentro de los gobernadores con reelecciones cuestionables en términos del respeto de la ley, ¿hay algún senador que pertenezca a Cambiemos? ¿Algún gobernador que pertenezca a Cambiemos? Pensá que los gobernadores de Cambiemos son todos relativamente jóvenes, o sea, llevan poco tiempo. Claro, es cierto. Y entonces no han tenido tiempo todavía de presentarse a... Sí, o de romper la ley, porque la mayoría llegó en la elección de 2015 y tiene la posibilidad de continuar. El único gobernador de Cambiemos que por ley tiene impedido continuar es Cornejo en Mendoza. Mendoza es una de las 2 únicas provincias que no tiene reelección, ni una reelección. Y bueno, Cornejo no hizo ningún intento. La otra provincia es Santa Fe, donde el gobernador socialista Lifshitz sí hizo un intento y fracasó. Y por eso también Lifshitz no va a ir a la reelección. Pero los demás gobernadores de Cambiemos, por el momento, están dentro del juego de la ley para poder ser reelegidos. Habrá que esperar el transcurso de los años para ver si se trata de una cuestión simplemente de plazos o de efectivamente atenerse a la ley. Exactamente. ¿Qué otras provincias están? Bueno, yo resaltaba en ese mapa el caso de Formosa, un caso emblemático de lo que es el poder eterno en las provincias y la construcción de un feudo, ¿no? Gildo Infran, del Partido Justicialista, gobierna desde el año 95, había sido antes vicegobernador. Es disparatado. O sea, cumple 24 años y va por la reelección con su intento de ser el gobernador más longevo de la historia de la Argentina, porque nunca hubo un gobernador que haya llegado a tantos años y él se quiere acercar a los 30 años consecutivos en el poder. Martín, la Constitución de la provincia de Formosa habilita esa reelección indefinida. Reelección indefinida es de las pocas provincias en las que resiste el sistema de la reelección indefinida. Catamarca es otra, Santa Cruz todavía lo tiene, pero es claramente la provincia simbólica de lo que es un feudo en el que el gobernador controla absolutamente todo, controla la justicia, controla los tribunales electorales, controla, por supuesto, la eternización del poder naturalmente genera eso, ¿no? Claramente. Ahora, la oposición no ha intentado un cambio en la Constitución provincial. Pero es imposible conseguir los 2 tercios que se necesitan en una legislatura dominada por el gobernador desde el vamos, ¿no? Es muy difícil, incluso para los medios de comunicación, sobrevivir si no se está con
con el gobernador. O sea, es una provincia donde, cautiva de una fuerza política. De hecho, verás que tampoco tenemos mucha información sobre lo que pasa, ¿no? Terminan funcionando como lugares cerrados donde, bueno, todo se digita por el interés del gobierno de turno, ¿no? Que en este momento es un turno largo. Qué preocupante, digo, y paradójicamente se está teniendo la Constitución. En la medida en que la Constitución no se cambie, no está quedando fuera de la ley. Sí, exactamente, tiene esa posibilidad. Claro. Muy pocos han hecho el giro, y una de las provincias que sí lo hizo y lo teníamos marcado también ahí es San Luis. A ver, podemos ver el mapa nuevamente para ir teniendo claro. Que San Luis es otra de las provincias que en algún momento tuvo reelección indefinida, después cambió. Sí, sí. Y acá la marcamos porque es otro de los casos curiosos. El gobernador actual es Alberto Rodríguez Sá, que va a intentar la reelección. Ya había sido gobernador en otro momento, porque él sí tiene... Ahora hay 2 periodos también en San Luis. Él tuvo uno, ahora va por el siguiente. Había tenido uno antes, pero lo interrumpió. Y la gran particularidad de este caso es que quien probablemente le compita sea su hermano Adolfo. Son competidores. Y veamos, claro, al gobernador que empezó en el 83... Adolfo Rodríguez Sá, y gobernó hasta el 2001, cuando tuvo esa efímera presidencia. Después, con algún intervalo de alguien que les cuidó el sillón, gobernó Alberto. Y ahora, 35, 36 años después, vamos a tal vez ver el enfrentamiento definitivo entre los dos hermanos. ¿No es una estrategia para que el apellido Rodríguez Sá esté de alguna u otra manera en el sillón de la gobernación, sino que compiten efectivamente por el poder de la provincia? Sí, porque en este caso, claro, porque podría ser contradictorio para ellos, podría no ser positivo si dividen el voto, porque Cambiemos tiene un candidato que puede presentar, que ya había sido gobernador, que es Claudio Poggi, que había sido gobernador por el partido de los Rodríguez Sá, fue el único que ganó una elección sin llamarse Rodríguez Sá, una elección a gobernador, con lo cual si ellos se dividen podría aparecer esa tercera opción. Es improbable porque ellos tienen una gran capacidad para controlar el poder y los votos en la provincia, pero todo puede ocurrir. Sería un caso también único en la historia argentina que 2 hermanos se enfrenten por el poder en una provincia. Y después, curioso, bueno, lo que veíamos, además de estos casos curiosos, es los pocos casos en los que no va a haber reelección. A ver si vemos el mapa nuevamente. Bueno, hay 2 de esas provincias en las que no se vota, o sea que son las de color azul. Claro, hay 2 que no se vota directamente, ¿no? Que son Santiago del Estero y Corrientes, que no hay elección de gobernador. Pero en las que estamos, las demás de color azul, tenemos en casi todos los casos gobernadores que tienen prohibido ir a la reelección y que no pudieron hacer ni intentaron hacer un cambio, como Mendoza, como Urtubey en Salta, que ya cumplió sus 3 mandatos, tiene 3 mandatos por constitución, en Santa Fe, que hizo el intento y no pudo. Y el caso de Misiones, que el gobernador es un caso parecido al de Casas en La Rioja, que como fue en el primer mandato vicegobernador, ahora tuvo un mandato gobernador y no puede seguir y no tiene fuerza política para intentar el cambio constitucional. El único caso en el que un gobernador, por voluntad propia y no porque la ley se lo impida, no va a intentar la reelección este año, es el de La Pampa, en el que el gobernador Carlos Berna anunció que estaba severamente enfermo de cáncer y por eso no podía seguir. Claro, una razón de fuerza mayor. El único caso de un gobernador que, pudiendo presentarse legalmente, no se presenta. O sea que tenemos una fiebre reeleccionista como pocas veces se ha visto en la Argentina, que se va a completar, por supuesto, con los casos de Cambiemos que decía, con María Eugenia Vidal, con Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires y seguramente con Mauricio Macri. Voluntad reeleccionista en parte porque los plazos caen justo en 2019 y en parte por una ambición política desmedida de aquellos que están quebrando la ley o forzando la ley para poder candidatearse nuevamente. Y la incapacidad de construir nuevos liderazgos. Cuando en una provincia un gobernador se afianza, hace todo lo posible para que nada crezca a su alrededor. Y este es un gran ejemplo de eso, ¿no? Muchísimas gracias, Martín Ginebra, por este mapeo de la voluntad reeleccionista de los gobernadores en Argentina 2019. Lo escuchamos al ministro de Justicia, Garabano, sobre el tema de La Rioja. Particularmente soy contrario a las reelecciones, lo he dicho muchas veces en términos generales y la verdad que un proceso muy manoseado, muy cuestionado. Una pena, ¿no? Porque son cosas que en definitiva afectan nuestra democracia. Sí, nadie es imposible de reemplazar, ¿no? Todos somos reemplazados, y en definitiva en eso está la fortaleza de la democracia, de una sociedad.
Pero bueno, la verdad que es una pena y es algo que ya ha pasado varias veces en Argentina y sigue pasando y no aprendemos.